Bien, ahora ya que tenemos todo lo que yo considero que es como los fundamentos básicos para entender cómo funciona el área de trabajo y el espacio de trabajo de 3ds Max, entonces ahora por fin vamos a empezar a crear algunas geometrías y vamos a aprender a cómo moverlas correctamente dentro del espacio. A lo largo del curso yo les voy a estar enseñando qué hacen cada uno de estos botones en la parte de arriba, porque es parte de este curso básico de 3ds Max, pero antes de entrar a esos botones tenemos que empezar a crear objetos y transformarlos. No es que lo vamos a modificar y vamos a cambiar la estructura del objeto, sino que vamos a transformarlos en el espacio. Vamos a cambiar su posición en donde estén en el universo en 3ds Max. Entonces para ello voy a trabajar en perspectiva. Pueden elegir cualquier vista, pero en este caso perspectiva me sirve muy bien. Y presiono Alt W en el teclado, recuerden, para ampliar el área de trabajo. Aquí voy a ir un poco más rápido porque conocimientos previos ya se supone que los han practicado un poco, como algunos atajos de teclado o el concepto este de ampliar o reducir el espacio de trabajo, y si tienen alguna duda pueden repasar con los videos anteriores. De todas maneras, cada vez que yo presione algo en el teclado se los voy a decir para que sepan que está en esa opción, y me acordaré si ya se los he explicado antes o si es un conocimiento nuevo que todavía no conocen. Vamos con eso. Entonces voy a crear una caja nueva. En este caso la puedo crear por parámetros, pero voy a utilizar el keyword entry porque voy a colocar un escalón. Estoy haciendo una escalera, o voy a hacer el escalón de una escalera sólida, dura, maciza de concreto vaciada, y voy a colocar medidas específicas. Por ejemplo, en el largo del escalón yo podría decir que yo quiero que ese escalón tenga 1.5 metros. En la profundidad de ese escalón, es decir, la huella del escalón, para los que estudian arquitectura, la huella es donde, para los que no estudian arquitectura, perdón, la huella es donde se apoya el pie en cada uno de los escalones. Pues ahí donde se apoya el pie, yo podría decir que el escalón tiene 0.3, que la norma dice que son 0.28 a 30 centímetros, yo le voy a colocar 30 centímetros, así que son 0.3 metros. Y la altura de un escalón, la norma te dice que son 0.17 o 0.18 centímetros. Perdón, 18 centímetros o 17, así que voy a colocar acá 0.18 o 0.17. 0.18 está muy bien, y creo el objeto que se cree en el centro del universo, en 0,0,0. Creo el objeto. Perfecto. Una vez que he creado el objeto, esa es mi escalera. En este caso lo que hice fue colocar los valores incorrectos. Entonces voy a seleccionar ahora la opción de propiedades del objeto. Recuerden que ya hemos conocido un poco sobre las propiedades previas del objeto, y lo que voy a hacer es invertir estos valores. Esto es 0.3 y este es 1.5. Recuerden que para cambiar entre valores voy presionando tabulación porque me es más rápido. ¿Ok? Perfecto. Este es mi objeto inicial dentro del viewport y está en el centro del universo. ¿Cómo confirmo que un objeto está en el centro del universo, o cómo averiguo la posición de un objeto en el universo? Pues siempre que yo esté en el modo seleccionar objeto, acá en la parte de arriba de 3ds Max, yo no tengo mucha información sobre la posición del objeto. Tengo información sobre la posición del mouse, es decir, acá en la parte inferior casi central del programa, tengo los valores del eje de coordenadas cartesianas X, Y y Z. Y son valores no relativos, son valores absolutos. Un valor relativo es un valor que está referido a otro valor, y un valor absoluto es simplemente el valor puro de un valor. Es decir, lo que veo acá son los valores absolutos de la posición del cursor del mouse. Quiero que vean que a medida que voy cambiando el mouse de posición en el universo en 3ds Max, la posición absoluta de ese cursor cambia. ¿Ok? El efecto o la apariencia visual de estos informadores de información, de estas casillas de información sobre cada uno de los ejes, cambia de acuerdo al tipo de función que tenga seleccionada. Ya se van a dar cuenta. Entonces estoy en seleccionar objeto, los valores solamente están relativos a la posición del mouse. Pero si selecciono la opción de seleccionar y mover, que no es la siguiente en el teclado, ojo, no es la siguiente de los botones, es solo seleccionar y mover, lo presiono. Ahora, visualmente el icono de 3ds Max ha cambiado. Esto que estamos viendo aquí en pantalla se llama Gizmo, G-I-Z-M-O, Gizmo o Gizmo. El Gizmo es el indicador gráfico de 3ds Max del objeto, que puede ser un indicador relativo o absoluto. En este caso es absoluto. Es decir, la posición del eje X, Y y Z
es la misma en el objeto que la posición del eje X, Y y Z del universo. Nos vamos a dar cuenta más adelante en este curso que la posición del eje de coordenadas cartesianas del universo no siempre tiene que ser la posición del eje de coordenadas del objeto que yo tenga seleccionado. Ahorita puede ser un dolor de cabeza, poco a poco, más adelante va a tener un poquito más de sentido. Quiero que vean ahora que el spinner o los indicadores de cada uno de los valores del eje X, Y y Z están congelados en cero. Cuando desplazo el mouse en el viewport de trabajo, ya no me está arrojando una sombra de algunos posibles valores que van a tener ahí abajo. Ahora tengo la posición absoluta del objeto. Y cada objeto tiene un punto de pivote o un punto de base distinto. Por ejemplo, la caja tiene su punto de pivote en el centro de la base de la caja está su punto de pivote. Por lo tanto, cuando yo mueva la caja, ya se van a dar cuenta, el punto de pivote siempre va a estar ubicado allí. O sea, siempre que yo transforme la posición de este objeto en la escena de 3ds Max, lo estoy haciendo en base a este punto de pivote. ¿Ok? Cada objeto tiene un punto de pivote distinto. Por ejemplo, la tetera tiene un punto de pivote en la base. La esfera tiene un punto de pivote en el centro. Pero la misma esfera, si la voy a crear y elijo la opción de que en el pivote esté en la base, creo ahora la tetera, pero el punto de pivote está en la base. ¿Afecta el punto de pivote o afecta la posición del punto de pivote a un objeto? Sí. De hecho, es un tema que nos afecta muchísimo cuando estamos modelando en 3ds Max. A lo largo de este curso no solamente vamos a ver que es importantísimo conocer el punto de pivote de tu objeto, sino es importantísimo saber cómo poder modificarlo y cambiarlo para que el objeto se pueda transformar en el espacio, es decir, se pueda mover, rotar o escalar de formas distintas que sean más acorde al tipo de objeto que esté trabajando. Ahorita es como un poco de especulación, pero más adelante en el curso se los voy a explicar con más calma. Bien, aclarado eso, entonces vamos a mover los objetos. Todo lo voy a hacer con una caja y después lo vamos a ir practicando con objetos más complejos. Muevo la caja y ahora vemos que tengo los tres ejes. Si yo coloco el mouse encima de cualquiera de los ejes, temporalmente el gizmo brilla, se resalta de color amarillo. ¿Ok? Esto es para indicarme que estoy a punto de transformar el objeto, sea mover, rotar o escalar, en base a ese eje en el que tengo el mouse posado. Si yo ya no solo poso el mouse, sino que hago un clic fijo y lo mantengo fijo en el mouse, ya no lo he soltado, el botón 1, clic 1 del mouse está fijo, desplazo el mouse de izquierda a derecha, voy a poder desplazar la caja. Incluso si muevo el mouse en forma circular, no importa, la caja no se va a mover en modo circular porque está restringida a este único eje. Yo puedo restringir y mover mi objeto en cada uno de los ejes del espacio del universo de 3ds Max. Siempre que yo haya movido algunos ejes y no esté muy consciente de qué fue lo que hice, puedo presionar Control Z para deshacer, es una opción. O si el objeto que estaba moviendo, en este caso estaba en el centro del universo, pues simplemente puedo presionar clic derecho en cada uno de los spinners del indicador visual de 3ds Max y me va a llevar el punto de pivote del objeto al 0 o al punto 0 del universo. Es decir, lo va a centrar perfectamente en el universo porque el punto de pivote de este objeto está perfectamente en el centro de la base de esta caja. ¿Ok? También puedo mover un objeto en una combinación de ejes. Por ejemplo, ya saben que me puedo resaltar un solo eje para moverlo, pero si coloco el mouse encima de una de estas plaquitas cuadradas, se enciende temporalmente. Se enciende temporalmente esta plaquita, se enciende temporalmente esta, y si coloco el mouse en la de abajo, se encenderá temporalmente la de abajo. Cada vez que un eje o una combinación de ejes se resalte temporalmente en color amarillo, quiere decir que estoy a punto, si yo hago clic, estoy a punto de designar que el movimiento o la transformación de este objeto en el espacio en 3ds Max va a estar restringida a un solo eje o a una combinación de ejes. Por ejemplo,
Si presiono X y Y hago clic en la combinación, en la plaquita, fíjense que ya no he hecho clic fijo. Simplemente hice un solo clic en la combinación. Ahora no importa dónde toque el objeto, el desplazamiento de ese objeto está restringido solamente a que se va a mover en el eje X y en el eje Z. De hecho, se van a dar cuenta que el valor en Y siempre va a ser 0, sin importar dónde toque el objeto. El valor en Y siempre es 0 porque está restringido a Z y a X. Me reinicio y lo coloco en el centro del universo. Si selecciono ahora X y lo presiono, no importa dónde haga clic en el objeto, pueden ver que siempre se va a mover como si lo estuviera arrastrando sobre una mesa y su valor en Z nunca va a cambiar porque he restringido el movimiento al eje X y al eje Y. Ahora lo centro en el espacio. Hay una opción más para desplazar un objeto que ya no es uno de los ejes, sino es este punto central que está en la base del pivote. Este pequeño cuadrito de color amarillo resaltado me va a permitir a mí mover el objeto libremente. Si lo presiono y hago clic fijo, y lo puedo arrastrar, pero en este caso con presionarlo no importa, ya el solo presionarlo, ya tú estás restringiendo la transformación de ese objeto a esa combinación de ejes. Y ese único pivote acá en el centro es simplemente una combinación de los tres ejes. Entonces ahora, sin importar dónde seleccione el objeto y lo desplace, los valores siempre van a cambiar ahora en X, en Y y en Z. Quiere decir que lo estoy moviendo en los tres ejes porque he restringido el movimiento a esos tres ejes. Voy a regresarlo a su punto de inicio. ¿Ok? Clic derecho en cada uno de los spinners para que se vaya a su menor valor posible. Recuerden que el menor valor posible de un spinner puede ser 0 o puede ser 1, dependiendo de dónde esté ubicado el spinner y que controle el spinner. El spinner son estos indicadores de flechitas hacia arriba o hacia abajo que tienen estos valores acá. Esto es seleccionar y mover. Ahora vamos a seleccionar y rotar. Es exactamente lo mismo, solo que el indicador gráfico visual cambia. El gizmo cambia. Ahora ya no voy a estar hablando del indicador gráfico, me voy a referir al gizmo porque ya lo he explicado. Entonces, el gizmo de mover son 3 flechitas, el gizmo de rotar es una esfera y el gizmo de escalar es como una pirámide rara en una esquina de una habitación. Voy a regresar al modo de seleccionar y rotar. Seleccionar y mover, seleccionar y rotar y seleccionar y escalar. Seleccionar y rotar es un icono que tiene una flechita que nos está indicando rotación. Aquí ya quiero que vean la diferencia. Si yo presiono Alt y hago clic 3 en el mouse, estoy haciendo un orbit. Fíjense el cubo, el View Cube o el cubo de orientación en 3ds Max cambia la orientación en la que estoy viendo un objeto. Ahora les voy a explicar cómo rotar y se van a dar cuenta que el View Cube siempre va a estar estático. No es lo mismo orbitar a rotar. Orbitar te desplazas tú como espectador a lo largo de la escena de 3ds Max. En rotar estás rotando el objeto o estás transformando su posición original y le estás indicando una nueva posición en el espacio en el universo de 3ds Max. Al igual que en seleccionar y mover, si coloco el mouse en cada uno de los ejes, se van a resaltar temporalmente de color amarillo. Así que voy a poder rotar el objeto en el eje Z y fíjense que el único valor que se mueve es el del eje Z. Lo voy a poder rotar en el eje Y solamente lo estoy moviendo en el eje Y, o en el eje, en el eje Y o en el eje X y solamente estoy moviéndolo en el valor del eje X. Presiono clic derecho en cada uno de los spinners y el valor de rotación siempre va a llegar a su punto de reposo. Ese punto de reposo o ese punto inicial de mover, rotar o escalar se puede cambiar también. O sea, ahorita es el punto de reposo de la base del pivote que viene por defecto en la caja. Pero sepan que más adelante lo vamos a poder personalizar. Entonces ya hemos visto que yo puedo rotar en un eje, en otro eje o en otro eje. Pero hay dos formas adicionales de rotar que puedo hacerlas con el gizmo habilitado, el gizmo de rotación que estoy viendo ahorita. La cuarta, sería esta circunferencia de color gris que está en el exterior de la esfera de rotación del gizmo. Si hago clic en ella y lo mantengo fijo, y aquí sí hay que mantenerlo fijo, se resalta de color amarillo. No he soltado el clic 1 del mouse y cuando lo giro, estoy girando el objeto, lo estoy transformando y lo giro,
pero con respecto a mi punto de vista del viewport. O sea, si yo estoy viendo el objeto desde este ángulo, lo voy a rotar en este modo circular, pero justo en esta vista que yo tengo ahorita del viewport. Si yo veo el objeto desde este punto de arriba, pues lo rotaré así. Si lo veo desde abajo, aquí abajo, pues lo voy a rotar también en base al punto central. Es el equivalente a que tomes tu mano y la coloques enfrente del monitor y toques el objeto con tu palma de la mano y luego gires la palma de la mano de izquierda a derecha para poder lograr el mismo efecto. Como yo veo el objeto desde este ángulo, por lo tanto lo voy a girar desde este ángulo. Tendría que orbitar desde otro sitio para poderlo cambiar en orientación. Este tipo de rotación es muy poco usable, ¿ok? Pero bueno, tengo que explicárselas. Si presiono clic derecho en cada uno de los spinners, nuevamente regreso a la posición de reposo del objeto. Y si estoy desorientado y no sé dónde estoy, recuerden, la casita del ViewCube siempre me lleva al punto de inicio y ya sé que esta es mi cara frontal y que esta es mi cara left o izquierda del modelo. La quinta opción que tenemos para rotar un objeto es simplemente hacer clic en el centro de la esfera y fíjense que hago clic 1, fijo, no lo he soltado el clic y ahora el movimiento es libre. ¿Ok? A diferencia del anterior donde yo estoy rotando en base al punto de vista en el que estoy viendo la escena, el punto central simplemente gira de formas locas sin restricción a ningún eje, pero en base al punto de pivote de la caja, que como pueden ver está ubicado ahorita en el centro de la base y que además estaba en el centro del universo y por lo tanto la rotación siempre va a estar allí. Los valores de rotación están indicados acá abajo y cada vez que yo cambie a mover, rotar o escalar van a cambiar. Porque fíjense que en valor de rotación yo cambié los puntos iniciales del objeto, pero en seleccionar y mover sus puntos iniciales siguen siendo lo mismo. Los valores están en cero, porque no he desplazado el punto de pivote de la base del objeto, nunca se ha movido del centro del universo. Entonces sepan que no es lo mismo mover y rotar, o sea, cambian aspectos distintos de la transformación del objeto en la escena. Voy a regresar a rotar y voy a nuevamente hacer clic derecho en cada uno de los spinners para regresar al punto de inicio. Ya que hemos explicado esto, entonces ahora voy a ir a escalar. En escalar va a suceder lo mismo y aquí voy a ir un poco más rápido. Si me apoyo en un solo eje, escalo el objeto en un solo sentido. Si me apoyo en este eje, lo escalo en este sentido o en este sentido, presiono control Z para deshacer cada uno de esos cambios. Si se preguntan cómo lo estaba haciendo, es simplemente presionar control Z para deshacer. O una combinación de ejes, lo escalo en este sentido, control Z, en este sentido, control Z, o en la combinación de ejes en la parte de abajo. Si quiero que el escalado sea proporcional, me paro en el centro del gizmo y cuando los tres ejes están completamente encendidos, es cuando el escalado es proporcional y no se va a deformar el objeto y lo puedo escalar hacia arriba o hacia abajo, más pequeño o más grande de acuerdo a dónde mueva el mouse, de izquierda a derecha o hacia arriba o hacia abajo. O una cosa muy importante con la que ya voy a cerrar esta clase, antes de ver los conocimientos un poquito más profundizados sobre mover objetos, es el escalado. El escalado, fíjense que este objeto tiene 30 centímetros de profundidad por 1.5 de ancho por 18 de alto. Si en algún momento yo tomo algunos de estos valores y los modifico y le doy más altura, más ancho y más angostito, pueden ver que en ningún momento estos valores han cambiado acá. Es decir, el escalado, si lo hago de esta forma, me deforma el objeto, pero es solo una apariencia visual. Se va a ver así en render, lo voy a poder hacer tener así en la escena, pero los valores no se van a afectar por una escala visual dentro de 3ds Max. Tendría que presionar control Z y control Z para deshacer, y siempre, y esto va a ser un consejo, siempre que yo tenga un objeto seleccionado y yo tenga valores disponibles del objeto para poder modificar, voy a tratar en lo posible de usar estos valores para obtener el resultado que necesito. Una vez que tú empiezas a escalar visualmente, vas a perder esa referencia y vas a tener que darle otras dimensiones al objeto y hay otro proceso para hacer que ese objeto sea más preciso. Se hace un poquito más complejo porque tienes que utilizar modelado poligonal, que lo vamos a ver más adelante en este curso. Entonces, mi resumen ya para terminar esta clase es el escalado, control Z aquí muchas veces. El escalado, siempre que se haga visual, no transforma las propiedades del objeto, y siempre que yo tenga el objeto con propiedades que yo pueda editar,
vamos a procurar usarlas porque nos va a dar más precisión. Si la precisión no es importante para ti, no es una prioridad, sino que simplemente lo quieres escalar porque quieres que se vea como una pared, entonces lo levanto como una pared y ya visualmente cumple el propósito, pero estoy perdiendo precisión. ¿Ok? Aclarado esto, interrumpo esta clase por aquí. Voy a dejar esto como archivo final y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.